Llegamos a esta última parte de este homenaje y quisiera invitar a Norma Botero, que está por acá, a Miguel Monsalve, Luis Fernando Franco, el pintor del que se habla ahora, cuyo el modo como lo llamamos siempre ha sido Tato, así que yo lo conozco más como Tato que como Luis Fernando. No pudo venir hoy, su padre está realmente grave, entonces tuvo que estar acompañando a su padre. José Fernando, Carlos Alberto. Pues para que nos sentemos aquí y hablemos sobre él un rato, pero eso no quiere decir que vamos a dejar por fuera a los que están sentados allá. Carlos Vázquez, por favor, sube por acá también. Es como para que recordemos a mi padre, contemos anécdotas sobre él, ¿cierto? Y Norma quería decir algunas cosas muy específicas, lo mismo que Matías me pidió ahorita permiso para hablar de su abuelo, así que también le vamos a dar pie pues a Norma y a Matías para hablar. Norma es una ingeniera administrativa notabilísima entre las nuestras y ella me pidió pues que quería hablar sobre mi padre, así que le voy a dar la palabra un momento. Bueno, sí, buenas tardes. Después de todo lo que se ha hablado de Jorge Alberto, creo que queda muy poco que decir. A ver, Jorge Alberto y yo fuimos amigos durante un periodo de 52 años. En el año de 1967 entramos juntos a la Facultad de Minas a estudiar Ingeniería Administrativa. Yo tal vez voy a contar, es un poquito más, no de la parte intelectual de Jorge Alberto, sino de la parte sentimental de él. En esa época, cuando nosotros entramos a la Facultad de Minas, la avenida 80 no estaba abierta. Inclusive nosotros los sábados a veces salíamos a caminar sobre la Iguaná y a bañarnos en la Iguaná más arribita de Robledo. La facultad tenía entonces en esa época un contrato con los buses de Robledo para que transportaran a los estudiantes de la facultad. Hay una cosa, y quiero porque pues escuchando lo que la gente fue diciendo y lo que han estado comentando, yo tenía como una visión de Jorge Alberto como en algunos puntos específicos. Yo recuerdo la primera vez que vi llorar a Jorge Alberto, y yo voy a plantear en este momento esas veces en las que lo vi llorar y llorar físicamente. Y fue una vez en el año 1967, estábamos esperando el bus de la facultad en el portón de la Facultad de Minas, donde están los bajorrelieves del maestro Pedronel. Entonces yo le pregunté que qué le pasaba. Entonces me dijo que por primera vez estaba sintiendo lo que podía ser la muerte. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? Me dijo, no, tengo a mi abuelo que está muy enfermo. Yo no sé si el abuelo murió, no murió en esa época o qué pasó, pero de todas formas, él me dijo, es primera vez que yo siento que la muerte está rondando alrededor de nosotros. Bueno, eso fue en el año de 1967 que entramos a estudiar. Nosotros seguimos siendo muy amigos, conversábamos, los dos habíamos escogido en ese momento la misma carrera, él no estaba como muy contento si ese podía ser en realidad su desarrollo. Él pensaba que efectivamente la ingeniería administrativa era un programa nuevo, pero como que no, él no estaba como en esa carrera. Y él conversaba como de una cantidad de asuntos que nosotros no sabíamos. Recuerden que en esa época no había fotocopiadoras, no habían libros en español, todas las noticias llegaban en otros idiomas cuando se podían conseguir. Él tenía un grupo de amigos que tenían radio, ¿cómo se llamaba eso? Eran como emisora, radiovisora, no me acuerdo cómo se llama en este momento eso, y
podía tener noticias de lo que estaba pasando en Europa. Nosotros no sabíamos ni dónde quedaba Bello, así de verdad. Y él hablaba ya de noticias de lo que estaba ocurriendo con los movimientos en Europa. A él le parecía en ese momento que la facultad había dado un gran salto, y era que habíamos entrado 2 mujeres a estudiar a la Facultad de Minas. Y ya en París, entonces él nos hablaba de París, nos hablaba ya en el año 68 de la revolución femenina, de la importancia que nosotros teníamos de estar en la facultad. Entonces, en 1968, la Facultad de Minas decidió tener un consejo estudiantil, pero que fuera los estudiantes no elegidos desde la decanatura, sino que se hiciera una especie de elecciones. Entonces, hicieron unas elecciones y él se presentó como candidato y sacó la mayoría de votos. ¿De dónde? Él era prácticamente un primíparo. Los otros eran personas que venían, y en esa época en la facultad, las personas que estudiaban allá eran los hijos de los grandes empresarios y de toda, digamos, de toda la oligarquía. Entonces todos eran todos para políticos, para una cosa, para la otra. Y Jorge Alberto era un estudiante prácticamente primíparo y ganó en las elecciones y quedó presidente del Consejo Estudiantil. Con tan buena o tan mala suerte que en ese momento, en el año 68, se empezaron a presentar una cantidad de problemas. Y en el año 69 se empieza a plantear lo que se llamaba el programa mínimo, tal vez muchos de ustedes lo recuerdan, y era reducir el conocimiento al mínimo de asignaturas necesarias para una carrera. Jorge Alberto no estaba de acuerdo con eso. Él planteaba, vamos, ¿cierto? Vamos a estos movimientos. Él ya como presidente del Consejo de la Facultad de Minas, le tocó por primera vez en la historia que la Facultad de Minas saliera a un paro, y él como presidente lo debía liderar en las calles de Medellín, irse con todos los estudiantes a mirar este tipo de cosas. Pero él decía, es que nosotros no podemos pensar de que lo que está planteando ya el gobierno es que va a reducir la educación y sobre todo la educación pública. Nosotros en realidad lo seguíamos, pero nosotros no entendíamos absolutamente nada. Él nos decía y nos arengaba y nosotros todos éramos allá en esa aula máxima como mirando qué era lo que él iba a decir y para dónde iba, y decía, es que tenemos que salir todos y no solamente nosotros, sino que también la universidad privada tiene que salir, va a haber un atropello en la educación. Bueno, eso nos llevó a que en determinado momento, en los años más o menos 70, pues finales digamos de los años 69, 70, el movimiento estudiantil se agudizó mucho. Él llegó a ser, siendo el más joven de todos los presidentes de consejos estudiantiles de la ciudad, llegó a ser casi a ser el líder, y entraron ya también las otras universidades. Yo recuerdo una pancarta que sacó la UPB, los estudiantes de la UPB, voy a decir inclusive como decía, porque eso sonó horrible en el medio, eso se vio en todas partes, y decía, se emberracó la UPB, y salieron con esa pancarta, y ahí salieron todo el mundo, ya por la noche nos cerraron todas las universidades, vino todos los toques de queda y todo lo que seguía. Él, cuando empezaron los toques de queda, volvió a llorar, a decir que no era posible, que mientras que en el resto del mundo, a pesar de que se estaban dando todos esos movimientos, se estaban dando cierto tipo de concesiones, lo que se ocurría aquí era simplemente que nos cerraban y cerraban la universidad. Planteó, alguien comentó ahora que él había dicho, vámonos a estudiar, vamos a estudiar, y él fue el que generó lo que se llamaban los grupos estudiantiles. Pero sí existían unos grupos estudiantiles entre comillas, que eran, digamos, que se reunían, eran amigos en determinadas partes. No, acá los grupos estudiantiles en la Universidad Nacional se hicieron en la Facultad de Arquitectura, que quedaba donde es ahora el Politécnico, ¿cómo se llama?
No, el ITM, el instituto ahí, en esa parte quedaba, y entonces empezaron a dictar conferencias, llegaron grandes conferencistas, las personas, yo recuerdo que empezaron a dictar una serie de cosas, pero también él nos dijo a los que éramos de la Facultad de Minas, porque él como que lideraba a ese grupo, nos dijo, es que no solamente son los grandes pensadores, nosotros también tuvimos grandes pensadores, y nos puso los dos ejemplos para él en ese momento, y era hablar de F. Gómez, y nosotros empezamos a conocer que había existido un F. Gómez, y el otro nos dijo Carrasco, y nosotros Carrasco, ¿y quién será Carrasco? Y era Tomás Carrasquilla. Es que también tenemos que rescatar, porque es que esa gente también estudió, no solamente es conocer los pensadores, sino que es que nosotros también tenemos pensadores propios. Bueno, eso fue más o menos en el año de 1970 que él lideró todos estos grupos. Ya viene un periodo en el cual él ya ha definido que cambia de ingeniería administrativa a ingeniería civil. Se pasa a ingeniería civil. En ingeniería civil él no se halla cómodo, pero no se halla cómodo él, no solamente, sino mucha gente, muchos de nuestros compañeros empezaron a cambiar, a dejar los estudios, lo que fuera, y empezó una época en realidad muy turbulenta. En el año, ya pasa un periodo más o menos hasta el año de 1975. En el año de 1975 hay lo siguiente. Él ya había cambiado pues, del programa y fuera de eso estaba tomando muy poquitas materias y estaba estudiando otras cosas y dictaba clases en otras partes. Pero en el año 75 él entra hay una ampliación por la reforma Patiño, hay una ampliación de los cupos de la Universidad Nacional y en esa ampliación entonces se contrata una cantidad de personas que no se han graduado pero que tienen cierto reconocimiento. Y él entra en ese periodo de 1975-1980, entra como docente. Bueno, en esa época él empieza a tener un compromiso muy alto con la docencia, pero hay momentos en los cuales Jorge Alberto también lo vi llorando. ¿Y cuándo fue que lloró? No recuerdo el nombre porque fue un estudiante de la Universidad Nacional C de Medellín, que lo mataron en una de las jornadas del 8 y 9 de junio. Entonces, en esas jornadas que mataron a este estudiante, estaban conmemorando la muerte de otros estudiantes del 8 y 9 de junio, pero fue en este periodo cuando se dio el hecho de que cada vez que se celebraban esas jornadas, siempre terminaban estudiantes muertos. Entonces, Jorge Alberto era muy sensible ya a esa parte. Ya él en ese momento, en los años 80, ya hablando con él, y después les voy a contar por qué hablaba tanto con él, ya hablando con él, él me dijo, no, en este momento, y es ese periodo de los 80, 90, que él dice, no, este país ya tiene muchos problemas, y no solamente los problemas que hemos estado sufriendo desde el punto de vista político, sino toda esta cantidad de problemas que se empezaron a dar, de sicariatos y una cantidad de cosas. Y nos hace una propuesta a un grupo de docentes y a un grupo de estudiantes y a un grupo de profesoras y exprofesoras de otras partes y nos dice, tenemos que llorar por la patria, pero el llorar por la patria no va a ser solamente el que empecemos a reclamar, sino vamos a rescatar todo lo que hay y vamos a empezar a rescatar en la Sala Antioquia todo lo que son los escritores antioqueños. Vamos a empezar a rescatar pensamientos como los pensamientos de Leonardo da Vinci. Vamos a empezar a dictar conferencias, vamos a empezar a mirar cosas, a ver estudios, a ver para dónde vamos. Vamos a tener gente de todas las corrientes. No importa, a mí no me importa que la gente sea de izquierda, que sea de derecha, que sean hombres, que sean mujeres, que sean mayores, que sean niños. Nosotros solamente podemos enfrentar él sentía como que la ciudad se estaba acabando, esta descomposición es tratando de rescatar todo lo bueno que hay. Ya en ese momento teníamos una ventaja, ¿y qué ventaja era? Que habían fotocopiadoras, entonces eso era muy importante. Él se conseguía
los artículos. Por ejemplo, en la sala de escritores antioqueños, que yo creo que eso deben estar todos en las libretas de tu papá, decidimos que la gente, como no había fotocopiadora inicialmente, y fuera de eso no se sabía ya cuando la hubo si esos documentos se podían fotocopiar, entonces la tarea era, nos veníamos a veces los sábados para acá, para la biblioteca, a escribir los textos del quinquenio de oro, de lo que se iba encontrando. Y él después, los días jueves, citaba aquí en la biblioteca a todos, todo el que quisiera. Entonces veníamos y empezaba él a leer y él le hacía análisis, una cosa y la otra. Todos esos escritos, yo recuerdo que parte de esos escritos también había una secretaria que era Vicky, que los pasaba a máquina, pero era máquina de escribir, pues eso no había computador. Bueno, en los años, digamos, esto fue más o menos de 1990, 1980, él empezó a tener él le daba como rabia con lo que estaba pasando. Él decía, no es posible que la gente no se está dando cuenta de cómo se está descomponiendo esta sociedad. No es posible que la gente esté toda feliz alrededor de esa descomposición mafiosa porque le pagan un viaje, porque le regalan un carro, porque una cosa o la otra, y se está llegando a esa descomposición. Bueno, entre el año 1990 y el 2004 es un periodo también muy difícil, porque muchos de nuestros compañeros, profesores, digamos, en el periodo anterior y en este periodo habían sido pues asesinados. ¿Por qué? No se sabe, pero muchos compañeros de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional. Entonces, él también en esos momentos, a veces íbamos a esos entierros, cuando regresábamos, porque nosotros fuera de eso éramos vecinos, vivíamos muy cerca, y adicionalmente también, pues mi oficina, él tenía la oficina en el tercer piso del bloque de hidráulica y yo la tenía en el segundo, y viajábamos muchas veces juntos. Entonces, en ese periodo del 90 al 2004, él empezó a tener como una decepción y una vez me dijo, Norma, yo tengo mucho deseo de retirarme de la universidad, quiero de pronto dedicarme a seguir pensando otras cosas, porque es que yo ya no aguanto más esta descomposición de patria. Y ese día él se puso a llorar. Para mí fue muy impactante porque yo nunca había visto una persona que llorara por la patria. Había visto muchos escritos de la gente que dice que lloró y que es un héroe, pero que llorara físicamente, que dijera, no, es que no soy capaz de aguantar y de ver más esta sociedad, yo me quiero como retirar de pronto a seguir haciendo otras cosas. A veces conversábamos después de este retiro, pues nos retiramos prácticamente el mismo año los dos y seguimos conversando. Pero Jorge Alberto, yo pienso que no fue la enfermedad, y esto pues se lo digo a la familia y se lo digo de todo corazón, Jorge Alberto se empezó a deteriorar, era por el amor que le tenía a la patria y por ver la descomposición que existía. Entonces eso pues lo fue minando también en su salud y en sus cosas, pero sí se fue muy rápido, porque era una persona supremamente valiosa. Más o menos esto era lo que yo quería como comentarles. Mati, ¿tú quieres decir lo que vas a decir ya o ahorita? Entonces ven para acá, cuéntanos de tu abuelo un momentico. Buenas tardes. Yo les quería contar de mi abuelo que casi siempre que yo iba a su casa, yo llegaba de una a saludarlo y él se ponía súper feliz. Recuerdo que a él casi siempre veíamos Animal Planet y a veces veíamos National Geographic y él buscaba como los programas de física o cosas así y a mí me sorprendía mucho y él se quedaba como con cara de póker y yo, ¿cómo no le sorprende?
Juan, y también recuerdo que a veces incluso le encantaba tanto la torta gala que almorzaba torta gala en vez de almorzar pasta o algo así. Él, aunque no siempre parecía una persona de reír, yo me reía demasiado al estar con él, me ponía muy feliz. Recuerdo que cuando íbamos a Animal Planet él tenía una silla que era como plegable o algo así. Yo me subía y recuerdo las incontables veces en las que me caía porque estaba medio desequilibrada. Y él se asustaba y recuerdo que cuando me iba él se ponía súper triste y a mí me dolía en el corazón. Yo varias veces lo encontraba sentado en una silla con una tabla en la que tenía un libro y estaba escribiendo, leyendo, y él me contaba como de sus libros y de todo eso, y no entiendo por qué, pero apenas le fui a coger las ganas a sus libros cuando murió. Bueno, para mí después es muy difícil hablar de Jorge Alberto. Yo puedo decir que compartí con él durante 20 años. De esos, por ahí 10 años, prácticamente vivíamos juntos. Yo empecé a escribir y como yo entré un año después de ustedes a la universidad, compartí todo eso que ya estaba escribiendo y asistí pues a todo ese movimiento. Entonces esa es una primera parte, como esa tensión que todos vivimos en la universidad en los años 69, sobre todo 69, 70, 71. Entonces para mí esa etapa de esos años hasta el año 75 fue una cosa pues impresionante, y para él. Entonces yo iba, entonces ya a partir del año por ahí 73 nos hicimos muy, muy cercanos y compartíamos ya pues prácticamente la cotidianidad. Cuando yo me casé en el año 75, durante 2 años, él vivió en mi casa. Él llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Y todos los días hacíamos cosas, estudiábamos física, leíamos, conversábamos, paseábamos, pues de todo, todo. O sea que es muy difícil, eso yo lo tengo, es como una, pues es una cosa que me marcó mucho. Después, claro, ya después del 77, en el 75, 77, yo ya viví una crisis muy fuerte. Eso quiero, pues, sobre todo, pues, o sea, en el camino yo creo que encuentros como estos va a haber que hacer otros, pienso yo, porque esto no nos da, ¿cierto? Porque es que en realidad la cosa es muy fuerte, porque hemos vivido muchas cosas, y no solamente Jorge, sino todos. Yo empecé a escribir, conocí a Jorge Alberto, y me fui yendo. Cuando menos pienso, estaba escribiendo todo lo que empezaba a venirme, todo eso que vivimos en esa época. Hasta el punto que en ciertos momentos yo ya no estaba hablando de Jorge Alberto, estaba hablando de mí. Claro, y es que uno de qué más puede hablar sino de sí mismo. Es que ese es el gran problema de escribir. Yo creo que escribir siempre tienes una relación con sí mismo y con sus raíces. ¿Cómo es que está uno ligado al mundo? No puede haber otra manera. Uno tiene que hablar desde su experiencia. Es una experiencia vital que se expresa. No hay otra manera. Y en ese camino uno encuentra resonancias, afinidades, flujos comunes, ¿cierto? Entonces hay todo un montón de cosas. Pero yo quiero, pues, como una cosa que no tengo sino yo. Yo, en el año 77,
a contar solo eso, pues para no alargarme, porque me puedo ir muy lejos. Yo tuve una crisis muy fuerte. Ese año nació mi hijo Gaspar. Puedo decirlo así, yo creo que directamente, abiertamente, con él lo he conversado mucho. Yo no estaba preparado para ser padre. Yo no sabía qué era ser padre. Sin embargo, lo asumí, pero las cosas que habíamos estado viviendo eran muy fuertes. Lo que nos estaba recorriendo era nosotros vivíamos en turbulencias. Eran unas turbulencias enormes. Esos años fueron de pura turbulencia adentro de nosotros mismos y afuera. O sea, lo que se estaba expresando afuera estaba pasando por dentro. El hecho es que yo en cierto momento decido que una cosa que es muy importante, que ahorita profundizo un poquito en eso, y era que yo no soportaba la vida en sociedad. Estaba comenzando a tener problemas con la sociabilidad. Y yo quería encontrar el camino hacia la naturaleza. Todavía estoy ahí buscándolo. Me fui a vivir a Santa Elena, Piedragorda, en una casita que tuve por allá. Tuve experiencias impresionantes que algún día contaré en detalle, porque sé que lo tengo que hacer. Viví cosas muy impresionantes, comprendí, percibí, sentí, viví que esta realidad que nosotros vivimos aquí es una realidad programada, que hay otras realidades que están ahí, realidades paralelas, y que de la naturaleza nosotros, los seres humanos, somos muy dados a pensar que somos solo los humanos. La vida es mucho más que lo humano, pero mucho más. Y comencé a sentir todo eso. Comencé a sentir las rocas, el agua, el cielo, los árboles, el bosque. Los árboles, yo tenía una relación directa con los árboles, era muy impresionante, hasta el punto de que yo no estaba preparado para todo eso. O sea, fue demasiado lo que se me vino encima. Porque yo venía, pues ahí lo cuento, cuando yo entré a la Facultad de Minas en 1968, yo entré lleno de angustias, porque yo no quería seguir viviendo la vida que venía viviendo, porque yo sentía que estaba viviendo en un mundo muy estrecho. Entonces, el hecho es que yo, pues, con todos esos avatares y todas esas cosas y toda la amistad y el explorar juntos muchas cosas, terminé allá, sentí todo eso, y hubo un momento en que muchas cosas pasaron y yo sentí que tenía que tocar piso de nuevo, estar otra vez aquí, que tenía que emprender el camino, sobre todo, y lo recuerdo con toda claridad, porque yo tenía que estar cerca de Gaspar, de mi hijo, porque la relación mía con los hijos ha sido, pues, es decir, es una cosa que nace a uno, ¿cierto? La relación con los hijos es una cosa muy fuerte. Entonces yo decidí que iba a recuperar el camino, que ya había mucha preocupación, ¿cierto? El mismo Jorge Alberto me lo decía, no, estábamos preocupadísimos, él subía allá a Santa Elena a estar pues un rato ahí conmigo. También estaba Tato, que no logró llegar hoy, ¿cierto? A veces estábamos Tato, Oscar y yo, a veces estaba yo solo.
Y Jorge Alberto subía y estaba ahí conmigo un rato y nos alegrábamos, y en fin, y él volvía y bajaba y yo me quedaba allá y en fin, un montón de cosas. Fue una experiencia muy, muy especial, muy especial. Cuando yo volví, mi madre y mi padre vivían ahí en una finquita más abajo, por el sector de Medialuna, entonces yo bajé allá donde ellos, y allí pude estar. Y empecé la recuperación, a tratar de encontrar el camino. Cuando estaba ahí, tratando de encontrar ese camino, recibí esta carta. Se las voy a leer, es fuerte. Este es otro aspecto de los 5 picos que mostró ahora José. Este es otro aspecto muy importante Aquí está el manuscrito. Nico, le pido que verifique la originalidad Entonces tiene un epígrafe que dice así, 1977 estamos hablando. Es necesario sostenerse firmemente en la superficie, en los pliegues, en la piel, adorar la apariencia, creer en la forma, en los sonidos, en las palabras, en todo el Olimpo de la apariencia. Cuán profundos eran esos griegos a fuerza de ser superficiales. Nietzsche. Este era un epígrafe de Nietzsche. Y ahora, se creería haberlo vivido todo, pero se está vivo todavía. Se creería haber descendido a lo más hondo, haber atravesado los últimos umbrales de lo vivo, haberse disuelto en el abismo de la noche mineral, pero al mismo tiempo se presiente una caverna más honda todavía. Se siente que se ha accedido al alma de las piedras, que la noche mineral es la antesala de otra vida más suntuosa. Se diría haber pasado una temporada en el infierno, estar en ella todavía, pero se ha regresado, se comienza a regresar. Se van ascendiendo otra vez los escaños que, naciendo de las brasas, te elevan hasta los confines de la luz. Has sido purificado. Has sido la víctima expiatoria de un sacrificio que nadie quiso, sino tú. Que nadie podía querer, sino tú. Que nadie debía querer, sino tú. Serás el hijo de tu expiación, como fuiste el padre de tu maldición. Ten salud, hermano, amigo. Ten fuerzas para darnos los secretos que arrancaste al misterio. Y cuando vuelvas, hallarás que todo está transfigurado. Habrás sufrido tanto que el dolor hará que se metamorfosee el sentido de cada cosa que percibas.
de cada ser que te circunde, de cada uno de tus pensamientos. ¿No es hermoso? ¿No debería ello dar lugar a la esperanza? Ten reposo. No temas a la furia de la naturaleza. Ella te perdonó ya, pues estás vivo. Ahora se trata de hacerse titanes, de mandar sobre una tempestad que ya nada puede contra ti. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a llorar, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, y efectivamente esto pues fue un aliento enorme que yo sentí, pues que me llegaba un hálito, un aliento, el aliento del Espíritu. Y comencé a recuperar el camino. Y finalizando ese año, hubo una convocatoria al departamento de física. Yo me vinculé al departamento de física, siendo matemático, habiendo terminado matemáticas, después de haber derivado por ingeniería civil. Terminé matemáticas, pero había estudiado mucho con Jorge Alberto, con Jorge Orlando Vélez, un amigo increíble que también ya partió hace rato. Habíamos hecho muchos cursos juntos y estudiamos mucho. En realidad, esos años fueron de mucho aprendizaje. Yo, entre los años 75 y 85, fueron enormemente productivos. Ahí comencé a ser profesor de física y yo pienso que a la luz de hoy, yo ahí sentí que yo era un hijo de la tierra, que por encima de todo era eso, un hijo de la tierra. Sentí la tierra. Y toda mi actividad como docente siempre tenía presente eso. Y puedo decir que siempre el hecho de que somos la vida. No es que la vida esté por allá, no. Nosotros somos la vida. Nosotros somos la vida. Y tenemos la gran responsabilidad de cuidar la vida. Siempre me mantuvo eso. Entonces, esta mañana que oí a Carlos Alberto contando su experiencia, lo que él vivió, pues me sentí muy agradecido de sentir que había hecho esas cosas que él contó. Porque yo creo que esa es la gran tarea que tenemos en la tierra. Debo decir pues también que todos los días, digamos que mi relación con Jorge Alberto se distanció aproximadamente en el año 90, por ahí, sin que dejáramos de tener pues afecto y contacto. Cada vez que nos veíamos pues era una fiesta, pues una alegría, pero no era la continuidad que tuvimos porque la vida pues estaba discurriendo por otros lados. Pero yo puedo decir así tranquilamente que yo creo que no hay día de la vida que yo en algún momento del día no recuerde a Jorge Alberto. En alguna cosa. En un montón de cositas simples, sencillitas de la vida cotidiana, siempre me viene Jorge Alberto. Alguna cosita. Pasa. Y siento, pues, para terminar, que esa experiencia me marcó enormemente y tuve la fortuna de que yo me jubilé, también me pensioné en el año 2005, pero yo desde el año 2000, por mi actividad pedagógica, docente,
pedagógica, ¿cómo es? No tanto ligada a la enseñanza, sino al aprendizaje, porque me vinculé a muchos procesos de aprendizaje de mucha gente. Empecé con, aquí está Marisa para que me apoye, con los maestros. Empecé a trabajar con maestros, a tratar de construir junto con ellos, porque era construyendo juntos posibilidades de actuar sobre la educación básica, con los muchachos. Aquí está Diana, que con Diana hicimos un montón de cosas, ¿cierto? También Diana con Jorge estuvo en sus tesis, y con otro grupo, con el mismo Gaspar, ¿cierto? Con todos los muchachos hicimos un montón de cosas por toda Antioquia, luchando por mover como los fundamentos de la vida de la gente. Y desde el año 2000 llegaron los indígenas a la Universidad Nacional, y desde ese momento hasta hoy, o sea, hace 20 años, estoy trabajando con comunidades indígenas en el aprendizaje de otras formas de saber, de otras formas de aproximarnos al conocimiento. Porque se viene el arte y la ciencia como han sido construidos desde la cultura europea, y que ha cogido muchas cosas de muchos lados y todo. Allá en el fondo han estado siempre los pueblos originarios, han estado ahí, perviviendo durante milenios con su sabiduría, que tienen otras formas de mirar el mundo, de sentirlo, de percibirlo y de cuidarlo. Entonces, todo eso está pegado ahí. Eso quería contar por hoy, ¿cierto? Gracias. Mi insistencia para que Víctor Gaviria subiera acá a esta mesa de conversación obedece al hecho de la alegría que me produjo su aparición acá. Aparición en el sentido literal de la palabra, para mí fue como una aparición, y es porque corresponde a la percepción que yo tengo de lo maravilloso que es que en el ambiente espiritual o en la vida espiritual de una ciudad se formen unas especies de moléculas indestructibles y cuya formación es muy rara y que se produce muy ocasionalmente, dado que hay un culto atávico a la soledad, y la soledad termina siendo una conquista para las personas que vivimos desde el espíritu de la sociedad. Eso de estar solo se vuelve un consuelo y una forma de cuidado de las compañías, con los muertos, con los vivos, con los venideros, con los desconocidos, entrañables y todo. Una molécula para mí lo más de fuerte que hay en la ciudad de Medellín, o que había, porque la muerte separa a las moléculas y condena a los átomos a vagar eternamente, era la molécula de Jorge Alberto Naranjo y Víctor Gaviria. Una molécula imaginada por mí, porque yo no sé si Víctor Gaviria y Jorge Alberto Naranjo fueron amigos, no sé si se visitaron, no sé en realidad nada de lo que pasó entre ustedes, pero sí alcancé a saber del amor tan lúcido que Jorge Alberto Naranjo tenía por la poesía de Víctor Gaviria, por unos poemas de Víctor Gaviria en particular, por el ser de poeta de Víctor Gaviria.
la forma como yo leí que Jorge Alberto Naranjo hablaba de la poesía o del poeta Víctor Gaviria no es para nada común y no tiene que ver con asuntos literarios, en los que además él era completamente docto. Él tenía una comprensión de las tonalidades de lo antioqueño completamente extraordinarias y que están muy ligadas a lo que el profesor Miguel ahora recreó como los paisajes del alma o de las almas de los antioqueños. Pero él tocaba los poemas de Víctor Gaviria y era como otra cosa, como si él los reservara en un lugar aparte, como si fueran poemas con los que él se apartara. Y apartándose, decía luego, miren lo que hay aquí. Yo no sé si Víctor Gaviria sabrá o habrá leído lo que Jorge Alberto Naranjo dijo en entrevistas, en fin. Una molécula tremendamente importante para mí, porque a la vez yo nunca he escrito nada de los poemas de Víctor Gaviria, pero sin el deseo de molestarte, Víctor, a mí me resultan tan entrañables. Yo te lo dije la última vez que nos vimos allá en la universidad y te agradecí tu poesía, te la agradecí, hacía mucho tiempo no te veía. Y yo pienso con Jorge Alberto Naranjo que los poemas tuyos son para apartarse y poder hablar desde ese apartamiento. Jorge Alberto Naranjo tuvo la lucidez de decirlo, lo dijo a tiempo, y esa molécula existe para nosotros que ahora abusamos de la posibilidad de hablar sin ahuyentar al muerto. Voy a hacer un segundo aporte, que son dos imágenes que tengo de Jorge Alberto Naranjo, de las que en realidad creo que no se puede sacar ninguna enseñanza distinta a la de la conmoción del alma íntima mía. Y las voy a compartir acá porque creo que en el día de hoy Jorge Alberto Naranjo ha sido rodeado, el nombre de Jorge Alberto Naranjo, y lo que logramos hacer que resucite de él pronunciando su nombre una y otra vez, con estos preciosos retratos de sus colegas, de sus amigos y todo, y con esta esperanza que da a sentir que en la ciudad de Medellín hay comunidades académicas tan entrañables, tan de corazón, tan tensas, tan conflictivas, tan vivas, tan auténticas. Ambas imágenes corresponden a una idea nada alegre para mí de la figura de Jorge Alberto Naranjo, aunque creo haber entendido al profesor Álvaro cuando retrató esa alegría en su intervención. Yo creo haberle visto destellos de alegría, pero siempre en el fondo de una indecible tristeza, que no es una tristeza del sentimiento, ni siquiera de las emociones, sino que es como la tristeza de ser que corresponde a la tristeza del mundo. A mí me deslumbró en mis años juveniles esa tristeza, porque nunca me imaginaba que hubiera podido verla encarnada en una persona. La discreción de esa tristeza, la cortesía de ella, la profundidad con imagen de superficie, para parafrasear la frase de Nietzsche citada por el profesor Miguel. Quizás la indestructibilidad de esa tristeza, el coraje de ella, el hecho de que esa tristeza fuera tan acogedora,
que no lo repeliera a uno, sino que fuera como un dulce foco de atracción. Las 2 veces que yo vi tremendamente triste en ese sentido, si me perdonan la palabra, metafísico de la palabra tristeza, que lo han glosado los filósofos del siglo de la matanza o de las matanzas. Una vez fue en una banquita del almacén Éxito de Laureles, donde uno nunca espera encontrarse, o al menos yo, a Jorge Alberto Naranjo, y mucho menos así como lo vi esa tarde y como me parece verlo hoy ahora que lo evoco, tan inalcanzable y tan desamparado. Yo tuve la osadía, después me arrepentí mucho de eso, de acercarme a saludarlo en el Éxito. Y sentí que me hundía en el pozo de esa tristeza y que no tenía como derecho a acercarme y mirar ahí. Jorge Alberto no ocultó la incomodidad que sintió con el encuentro. Quizás hice que esa tristeza resbalara en el fastidio o en la molestia de ser visto así por alguien como yo, a quien le había tocado verlo en otras circunstancias, haciendo uso del extraordinario don de la palabra que era suyo. Qué vergüenza con Jorge Alberto Naranjo, esa desnudez, esa cara y esa limpidez de ojos inconsolables que tenía esa tarde. Y la otra vez en que esa tristeza se hizo manifiesta fue una vez en que esa tristeza sí tuvo palabras. Y fue cuando, como dije esta mañana, o lo mencioné quizás, lo invité a conversar conmigo en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en un programa que se llamaba Diálogos. Y Jorge Alberto Naranjo estaba invenciblemente triste ese día, corajuda y rabiosamente triste. Estaba reclamando cosas completamente legítimas y su presencia en ese rato para mí como muy vertiginosa. Fue una presencia de desahogo, lastimera, como la de alguien que quiere rezar con otro, pero no tiene a quién dirigir su voz o a quién levantarla. Jorge Alberto ese día estaba inconsolable, aunque estaba tremendamente activo en su virulencia, y dijo cosas muy lúcidas y muy dolientes. Criticó a la sociedad, criticó a la comunidad académica, criticó a los colegas, se criticó a sí mismo. Dijo que nada valía la pena, que todo era mentira, que por más que uno se esforzaba, las tenazas del miedo y las antenas de la mezquindad y el corazón del crimen no se detenían nunca. Y luego nos fuimos para la calle después de esa conversación y fuimos a un cafecito en el que no se podía fumar, a pesar de lo cual él fumó y yo también fumé, y fumamos los dos y todo como que se amansó. Yo creo que Jorge Alberto Naranjo estaba en ese momento hondamente enfermo, físicamente enfermo, conscientemente enfermo. Estaba enfrentando la enfermedad no propiamente de una manera estoica, no lo veo ahí. Estaba leyéndola, descifrándola, tratando de apartarla con manotazos, padeciendo la injusticia terrible y la cara borrosa y de gorgona de esa enfermedad que es la puerta entreabierta que nos espera a todos.
después de este bostezo. Bostezo de Dios quizás para él. Le dije que lo acompañaba a la casa, que me iba con él en taxi. Él me miró entre compasivo y categórico. ¿Acaso tú crees, Carlos? Sentí que me decía sin palabras que yo necesito compañía para ir de acá hasta allá y no volver. Estoy aquí porque quería escucharlos de cerquita. No veo por qué agregar pues, más palabras. Tal vez es lo que decía Miguel, necesitamos más tiempos, más encuentros. Y incluso encuentros distintos también, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hay un encuentro que estamos elaborando en la próxima revista de Extensión Cultural. Ahí nos encontramos Carlos, se encuentra el Grupo Galileo, se encuentran los hijos. Nos encontramos pensando, escribiendo. Y no valdría la pena solo rememorar, hay que actualizar. Y actualizar en el sentido de la creación. Siendo así, la muerte no es definitiva, ¿no? Y creo que en ese sentido, Jorge puede seguir siendo un rizoma y nosotros también. Gracias. Bueno, no, yo, igual que José, pues después de escuchar a Miguel, su reflexión, la lectura pues, de la carta de Jorge que nos toca en el corazón pues, y nos parte. Y el remate después de Carlos, queda uno mejor en silencio y no dañar como ese momento. Solo agrego que dimensionar a Jorge es tan absurdo pues como tratar de entender la magnitud de su pensamiento, porque las dimensiones de él, todos los que tuvimos la felicidad de compartir con él, no necesitaba más que un par de palabras para saber que estábamos al frente de un hombre de otra dimensión. Creo que podemos sí dimensionar el impacto que tuvo él en nosotros, cómo él transformó nuestras vidas y la de cada uno de nosotros, y cómo formó una comunidad y cómo nos hizo amigos y cómo me permitió descubrir a José Fernando, cómo descubrí tantos discípulos de Jorge, que hoy son también personas que admiro mucho y que también esporádicamente en el mundo mío de la ingeniería me encuentro con personas con unas afinidades impresionantes y terminamos hablando del pasado y vemos que somos discípulos de Jorge Alberto. Entonces yo creo que es difícil dimensionar a Jorge, pero tenemos que valorar lo que él hizo en cada uno de nosotros. Sí, yo quería añadir que a eso último que dice Carlos Alberto, la gran tarea que todos tenemos es nutrir la propia vida. Ahí no hay otra. Que personas como Jorge Alberto nos marcaron, nos dieron pautas, nos orientaron el camino, cambiaron el rumbo en ciertas cosas, pero la gran responsabilidad de cada uno es nutrir su propia vida. Eso no hay nada que hacer. Bien. Yo no sé si hablar después de todo lo que han dicho tampoco, pero a ver. Creo que mi papá Carlos
tenía honduras abismales, realmente abismales. Y tenés toda la razón, sabía de esa tristeza y de esa melancolía mucho. De hecho, cuando él hablaba de la melancolía era porque él sabía del asunto, ¿cierto? Y lo que yo pude hablar con él es que la creación se hace para salir de esas honduras. Y un día íbamos por la transversal y me dijo, Nico, ¿vas para un ensayo de una banda? Y dije, sí, una banda que tengo con unos amigos. El artista no tiene amigos, Nico. Si quieres ser buen artista, tienes que aprender a soportar la soledad. Y eso me dejó, Carlos, te digo, así como describiste ahorita, ¿cierto? Me tocaban de pronto momentos de esa intensidad. Él sabía de eso, ¿sí? De pronto había momentos que me decía, no tengo amigos, pero no tengo amigos desde los 7 años, Nico. Lo que me impresiona es que con toda esa tristeza hubiera hecho lo que hizo para animarnos a todos y que nos tenga aquí reunidos. Veo pues a Daniel, veo a Andrés, veo a Martelena, pues veo a todos los que veo, a Sakik, a todos, a Andrés Roldán, a todos. Que podamos tener eso en común, ¿cierto? Y ahora que vimos gráficamente José, las áreas en las que se movió, solo iba a decir algo, en la que están los 3 círculos, hay otro elemento que era el amor, que era una que él ponía en esa ecuación y uno decía, hijo de pucha, es que ¿cómo pones tú aquí? Pues, como un 4.º círculo o en la intersección el amor, no sé, pero estaba ahí de alguna manera presente, ¿cierto? Sabía cuidar. También Carlos me llegó a cuidar, así como lo de Miguel, en estados de absoluta perdición. Y bajaba hasta donde mí para sacarme de allá, con la tristeza que él estaba manejando, ¿cierto? Solo para decirte que sí, en efecto, así era. Solo que no sé mucho qué decir sobre tus palabras. Y por lo mismo quería comentarles esto. Cuando estuvo ¿cuál fue la clínica, Marina? Donde escribió el texto. La Medellín. En uno de estos momentos duros de problemas de salud, escribió a mano: si yo llego a fallecer, quiero que esto aparezca donde me entierren. Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente, y con frecuencia, en la noche sagrada, le prometí amarla fielmente hasta la muerte, sin temor, con toda su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligué a ella con un lazo mortal. Eso es de La muerte de Empédocles, de Hölderlin, la segunda versión. Vamos a ver si en la biblioteca Jorge Alberto Naranjo lo ponemos pues en cada tomo, o si hacemos una placa pues para ponerlo cerca de sus cenizas, donde está enterrado. Porque esto de hecho es eso. Vamos a enfrentar esto con todo lo que implique. Por ejemplo, me impresionó mucho que me dijo: no me voy a suicidar. La vida no se merece que yo me suicide. Y tenía el cáncer encima, pero un cáncer que lo estaba volviendo trizas. Y a pesar de la tristeza, Carlos estaba emitiendo y dando todo el tiempo. A todos nos descolgó Carlos, pero nos amaba profundamente. Tengo que dar esta fiesta tan linda por terminada. Él llamaría esto una fiesta. Cualquier cosa del conocimiento era una fiesta para él. Si uno lee la Estrella de 5 Picos, cada rato una discusión de un libro, una reunión de estudiantes, una salida de amigos, es una fiesta. Todo es una fiesta. En medio de ese dolor y todo eso.
De modo que gracias por estar aquí todos presentes. No sé si Marina quiera decir algo. Yo no tengo sino que dar las gracias. Y de verdad, esta obra de mi padre la tenemos es que rescatar entre todos para que nos potencialice, como se ha dicho aquí. Evidentemente es para eso. El trabajo es para la vida, ¿cierto? Es la afirmación de la vida, es para eso que trabajo. Así que están todos invitados a colaborar en ella. Hacemos la tarea de Álvaro y otras tareas que hay por hacer. Todos los que tengan textos escritos, recuerdos y quieran escribir sobre él, bienvenidos. No son útiles para reconstruir hasta donde se puede, ¿sí? Y con la clara conciencia de que él mismo sabía que nadie lo iba a poder reconstituir del todo, porque él sabía que había regiones que no se comparten. El hombre de conocimiento no puede pasar todo a todo el mundo. Él lo sabía muy claramente y me lo dijo muchas veces. Pero lo que sí se puede compartir se pasa, hay que pasarlo. Bien. Pues yo no sé si son las últimas palabras, pero los invito a todos a que en nombre del amigo, maestro, colega, aplaudamos esa obra y lo que podamos hacer con ella. Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente. Y con frecuencia, en la noche sagrada, le prometí amarla fielmente hasta la muerte, sin temor, con toda su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligué a ella con un lazo mortal.